Hola, mi nombre es Ervin del Río, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD y vivo en Pereira. Ahora, les voy a hablar sobre la evolución desde los años 60 hasta la actualidad de las bases de datos. Empezando entre los años 60 y 70, que cuando todo estaba empezando se utilizaban mucho las bases de datos jerárquicas. O sea, como que eran un árbol, eran similares a un árbol, como podemos ver aquí en este ejemplo. Y lo que tenía estas bases de datos era que no se podía insertar tanta información. Entre los años 70 y 80 se utilizó el modelo relacional propuesto por Edgar Cott, y se utilizaban claves primarias y claves foráneas. Bueno, entonces aquí les muestro una clave foránea, es una columna, un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla, para establecer relaciones entre las tablas. O sea, eran las columnas, como aquí podemos ver, con la información, y eso era una tablita, y habían varias y se conectaban entre ellas. Listo, ahora ya en los años 80 y 90 también se utilizaban las relacionales, pero se utilizaba ya algo que era el SQL, que el SQL era un lenguaje de programación para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Entonces el SQL fue lo que se implementaba entre los 80s y 90s. Aquí hay unos programas que se utilizaban en esa época, o todavía se utilizan, que era Oracle. Microsoft tenía el SQL Server y MySQL. Listo, los años 90 se hacía mucho las bases de datos orientadas a objetos, pero las bases de datos orientadas a objetos no tuvieron tanta popularidad por la cuestión de que eran muy complejas de utilizar. Listo, ya a finales de los 90 y principios de los 2000 utilizaban en las bases de datos XML. Eh, Surgieron sistemas de base de datos semiestructuradas que permitían el almacenamiento flexible de datos sin un esquema fijo. Entonces aquí con un ejemplo, los datos, la base de datos, pues la tabla donde se metían los datos, y el XML, que era como un lenguaje donde estaban los datos. Las bases de datos no SQL, que eran entre lo que fue ya entre años 2000 y el 2010, que ya aquí no se utilizaba pues el SQL, sino el no SQL, que se desarrollaron para abordar las limitaciones de las bases de datos relacionales en términos de escalabilidad y rendimiento, o sea, como que rendían más. Estos sistemas se adaptaron a diferentes tipos de datos y modelos como clave valor, documentos, grafos y columnas anchas. Y como podemos ver aquí en la imagen, el NoSQL tenía más campos en los que tenía más base de datos, por ejemplo, en juegos, redes sociales, internet, celulares, empresas. Y el SQL pues tenía el de empresas, móviles y internet, pero el no SQL tenía más amplitud. Y listo, y ya, la base de datos en la nube, que desde los años 2010 en adelante, pues ya empezó a existir lo que es la nube, que, que con las bases de datos pues mejoró mucho, porque ya podemos tener demasiada información que se podía guardar en un almacenamiento en la nube. Y hoy en día hay muchas aplicaciones y programas que tienen mucho
almacenamiento en nube donde se pueden suministrar datos en cantidad. Listo, y los conceptos seleccionados, puse el SQL, el NoSQL, el XML y el SGBDR, que el SQL, como les dije, era un lenguaje de programación utilizado para gestionar bases de datos relacionales. Y el NoSQL es una base de datos no relacionales que no siguen el modelo de tablas relacionales. Bueno, de tablas y relaciones. XML, lenguaje marcado utilizado para almacenar y transmitir datos, específicamente útil para el intercambio de información entre sistemas. Y SGBDR, sistema de gestión de bases de datos relacionales que administraba bases de datos basadas en el modelo relacional. Listo. Las tendencias. O sea, hoy en día está en tendencia mucho las bases de datos en la nube y las bases de datos no SQL. ¿Por qué en la nube? Pues porque hoy en día las nubes tienen unos almacenamientos donde se pueden ingresar más información, más datos, sin necesidad de tenerlo físicamente. Por ejemplo, en un celular contamos con un almacenamiento interno, y si ese almacenamiento se nos acaba, podríamos tener otra aplicación que tenga servicios en nube. Entonces ahí podríamos subir más datos de los que, porque el almacenamiento interno ya no se nos hubiera limitado, ya no tendríamos más. Entonces en la nube se podría almacenar más. Y las bases de datos no SQL, las bases de datos se han vuelto populares debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, no estructurados o semiestructurados, como datos de redes sociales, como los que le dije ahora, que eran redes sociales, videojuegos, registros de eventos y datos de sensores. Estas bases de datos ofrecen esquemas flexibles y escalabilidad horizontal. Ahora, un ejemplo de utilización de base de datos. O sea, aquí lo que les estoy mostrando es algo básico, una estructura básica de una base de datos. O sea, como si uno como usuario, o sea, como fuera a implementar hoy en día mucho, los usuarios pueden introducir a una base de datos su información. Entonces, la fila y la columna. Entonces, por ejemplo, aquí el nombre Pepito Pérez, aquí la identificación y acá el teléfono. O sea, aquí se introduce esto y ya eso está ingresado en una base de datos. O sea, esto es la estructura. Listo, las conclusiones. Bueno, ya aquí con las conclusiones que en conclusión las bases de datos son elementos fundamentales en el ámbito de gestión de la información. Y las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de datos estructurados de manera eficiente, lo que facilita la organización, búsqueda y recuperación de información. Y esto fue todo, una breve explicación de la evolución desde los años 60 hasta la actualidad de las bases de datos. Muchas gracias.